mi querida amiga o mi querido amigo, porque no dices si eres hombre o si eres mujer, no dices tu edad, no haces preguntas. Lo único que haces, aparte de esa maravilla de colaborar con nosotros para que realicemos la poesía sin fin, película que nos ha costado mucho poner en marcha, gracias a tu colaboración anónima lo hemos logrado, junto con 10.000 otras colaboraciones. Te voy a leer el tarot, pero estoy obligado a leértelo para agradecerte. ¿Pero a quién? ¿A quién? No sé si eres hombre, no sé si eres mujer, no tienes preguntas, ¿no? No me dices tu edad. Y tu nombre ni siquiera llego a leerlo porque es muy raro. Necie de Witte. Por favor, Pascalita, fotografíame el nombre. ¿Ya? Bueno, mira, voy a hacer algo interesante, probablemente para ti. En el fondo, tenías interés en colaborar en una creación artística. Eso sí, eso ya lo sé. Entonces el arte te interesa. Y la justicia del arte te interesa porque yo estoy manteniendo una lucha, no contra, pero en el ámbito totalmente dominado del cine industrial que ha colonizado el arte del cine en el mundo entero. Pues yo como director, creador, poeta del cine, pues es una lucha enorme por subsistir. El cine es el arte más caro. Una película como las mías, que es modesta y todo, mínimo cuesta $4 millones. Y hay que conseguirlos. Y los artistas somos pobres, no como ratas, pero somos pobres como artistas. Entonces, yo creo que, aunque si haces una pregunta al tarot, pues debe ser porque quieres conocer el tarot. No sabes lo que es el tarot. Pues te lo voy a decir, voy a darte una lección de tarot. Esencial, lo más esencial del tarot. El tarot tiene arcanos menores, 56, que son unas cartas muy frías, digamos, muy geométricas, con 4 personajes muy simples, que es un rey y una reina, un paje y un caballero. No se puede sacar gran cosa de eso, pero hay 22 arcanos mayores que son de una potencia inconcebible. Y esos 22 arcanos mayores, ¿por qué 22? Si es un arte sagrado, debe ser una verdad, 22. ¿Y por qué tienen número? Si pensamos bien en el tarot, pues, y en los números, hay 9 números, es todo, más un 0, que se descubre más tarde. El 0 llega más tarde, y hay 9 números. Entonces, vamos a ver por qué el tarot usa estos 9 números y por qué es un 22. El mat no tiene número. Entonces el mat lleva un saquito ahí, un saco en su espalda, y ahí contiene todo el tarot. Es decir, ahí contiene todos los 9 números más el 0. Aquí está. Entonces, en el tarot, si tú quitas el mat del tarot, queda el 21. En el 21 están todos los números. En los 21 arcanos mayores, 21, todos los números. Más el 0 absoluto, la vacuidad, lo impensable, lo no definible, pues crea 22, crea el número 22. Bueno, entonces, mira, aquí tienes el número 1, el mago.
Él lo tiene todo. En su mesa está todo. Él contiene todo, contiene todo. Después viene el 2, que es la experiencia, la acumulación de energía. Es una acumulación, el 2 es un número, es una acumulación representado por una papisa encerrada. El 3 es una acción, primera acción fuerte. El 1 está quieto, lo contiene todo. El 2 está encerrado. El 3 es la acción, porque el 3 es un número impar. El 1 es un número que tiene lo impar y lo par juntos, tiene todo. El 3 es un número impar. El 2 es un número par, es más quieto, es equilibrado. Todo número impar es un desequilibrio. A un lado hay más que al otro. Bueno, entonces viene ahora el 4, que es otro número impar, otro número par. El siguiente número par, el 4, aquí se toca la realidad. Es el altar sin los símbolos sagrados, es el altar, es la base pura, es la realidad, ¿no? Son las leyes de la realidad. En el 4 está todo. 1 más 2 más 3 más 4 igual 10. Está todo. Bueno, una vez que se llega a este todo material, sale el otro número impar, el 5. El 5 es el 4 más un ideal, ¿no? Un ideal espiritual. Aquí está la política, el mundo material, y aquí está el Papa, la religión, la filosofía, el mundo espiritual. Entonces aquí ya tenemos 2, 3, 4 y 5, un cuadrado, el cuadrado que yo llamaría el cuadrado de la tierra. Ahora va a venir el cuadrado que yo llamaría del espíritu del cielo. Se abre con el otro número par, el 6. El 6, fíjate tú que cuando se llega al espíritu, a lo primero que se llega es al amor, ¿no? Al amor. Y el amor está, imagínate, está en todos los números el amor. Si tú sumas 1 más 2 más 3, tienes 6. 4 más 5, 9, más 6, 15. 5 más 1, 6. Y de 3 en 3 en 3 en 3, te vas con 6 hasta el infinito, con el amor hasta el infinito. Aquí tienes tú el 6. Y luego del amor pasas al 7, el carro. Acción en el mundo, acción en la totalidad. El 7 es acción en el mundo, acción en la totalidad. Y ahora tienes el 8, es la perfección total, porque el número más equilibrado de todos los números, la justicia. La justicia es darle a las cosas lo que las cosas merecen, hacer justicia. Es el equilibrio absoluto, ¿ves tú? Es el equilibrio absoluto. Y la justicia con su espada para eliminar lo superfluo. Y por último tienes el 9, el último número, que está en la fila de los impares. ¿Ves tú? La fila de los pares no tiene problema, pero en los impares hay algo raro, porque impar, impar, impar no es divisible. Al llegar al 9 es divisible por 3. El 9 por 3. Y el número 3, 1 más 2 más 3, 6, el número del amor. Entonces el 9, el amor divide al 9 en 3 partes, y el 9 es como el alejamiento hacia la sabiduría, y aparece el 0. El 0, el 10, es un nuevo ciclo. Es el 1 más el 0. Fíjate, y ahí viene el ciclo de las eternas repeticiones. ¿Ves? El ciclo de las eternas repeticiones. Ahí tienes toda la base del tarot. Por eso están así. 2 par 2 par 2 par 2. Ahora, fíjate tú. Aquí aparece ahora el 22. Este misterio sin número que hay debajo. ¿Qué pasa con el 22? ¿Por qué el 22? ¿Por qué el 22 simboliza esto? Fíjate tú.
tomo el 1 y luego le agrego el 10, es decir, el nuevo ciclo. Hace 11, la mitad de 22. Bueno, entonces ahora vamos a ver dónde está el 22. Tú tienes aquí esto y esto. Tienes el 2 y el 3, 5, y el 8, 23, el 8, 9, 5, y el 8, y el 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y el 9, 22. ¿Ves? Estas 4 cartas hacen 22. Ahora, ¿qué hay aquí? Aquí tenemos el 5, 9, 15 y 7, 22. Aquí tienes 22. Cuatro, 9, 15 y 7, 22. Mira que increíble, ¿no es cierto? Ahora, tienes 3 y 4, 7, 7, 14 y 8, 22. Ahora tienes aquí el otro. Tienes 2, 6, 12, 2, 2, 6, 12 y 9. No, aquí hay un error. 12, 12 y 8, 22. No, aquí me equivoqué. La mierda. Tienes 2, 4 y 2, 6, 6, 12 y 8, 22. ¿Sí? 12 y 8, 22. Ahí está. Entonces, el 22 va así, es como un tejido. Tan, 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 22. Tin, 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 22. Es un entrecruce de 22. Y aquí, si tú sumas aquí, todos estos números tendrás 20. Es decir, 20 es menos 2, 20 menos 2. Y aquí, a este lado, tendrás 24, que es 22 más 2. En todo el tarot, sin cesar, está contenido el mat. El mat va a corresponder en la base de todos los números. ¿Para qué sirve esto? Pues para estudiar los números y ver que los números son una totalidad. Y los números son el ser. Y no hay ser sin concebir la nada. Y yo me siento frente a ti, ¿ves tú? ¿Cuántos años me quedan de vivir a mí? Un viejo. Ya lo que me queda de vivir es mucho más corto de lo que he vivido. Y lo que he vivido ha sido un constante cambio hasta llegar a lo que ahora soy, que creo que me he encontrado, pero ¿cuánto me queda? Un lapso corto de cambio, hasta que llego al mat.
a la nada. Y llego a mi esencia. Es decir, el ego tiene que aceptar su metafórica desaparición. Porque en el universo nada desaparece. Todo está ahí para siempre. Todo es infinito y eterno bajo diferentes formas. Y en la base está la no acción total, que sostiene a todo esto, y ahí está realmente lo sagrado. En lo que no somos está lo sagrado. Ser o no ser, decía mirando una calavera Hamlet, no es una elección, es que nosotros somos el canto del no ser. El tarot es el canto de la realidad, pero sin mat, sin la locura, sin la no definición, sin la no concepción de uno mismo, sobre la ausencia del lenguaje oral, por un lenguaje existencial, sin el eterno cambio de la materia, pues no hay esta fiesta inmensa, infinita y eterna en la que estamos metidos. Es todo lo que puedo hacer por ti para agradecerte lo que has hecho por nosotros. Discúlpame mi pequeña vacilación en los números porque se me mezclaron las cartas, pero espero habértelo dado a entender. Muchas gracias.